Buenos días. Les doy la bienvenida a este tercer foro de periodismo de calidad que organiza la carrera de periodismo de Universidad del Desarrollo. Cada año convocamos a profesionales destacados de la industria a este espacio de reflexión que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la disciplina y enriquecer nuestro quehacer. Como carrera nos motiva especialmente este foro de periodismo de calidad porque por el tema que abordaremos este año, el valor de los reportajes de investigación. Desde hace un tiempo se promueve el debate sobre la responsabilidad, los estándares profesionales y éticos con que debemos desarrollar nuestro quehacer. Y en este camino el periodismo de investigación ocupa un sitial especial. Este consiste, si nos ceñimos a la definición más pura, en la tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada o accidental por alguien en una posición de poder. Y es rol de esta área del periodismo sacarla a la luz para contribuir a una sociedad más informada, más justa y democrática. Efectivamente, el periodismo de investigación ha sido el guardián y fiscalizador del poder político, pero también ha dado voz a multitudes que no acceden a los espacios públicos y de decisiones, a multitudes que viven injusticias o que son invisibilizadas. Hacer periodismo de investigación, lo saben bien nuestros panelistas, requiere esfuerzo, coraje y sacrificio. Y tal vez ustedes, estudiantes de periodismo de nuestra carrera, temen a la asignatura de investigación periodística. Aquí tenemos a dos de sus profesores presentes. Pero estamos convencidos de que se puede enseñar y que se puede aprender, de modo de formar a las nuevas generaciones como generaciones capaces de develar historias profundas, ocultas y olvidadas. Hoy nos acompañan 5 destacados profesionales que hacen periodismo de investigación. Nos acompañarán a reflexionar sobre este camino y a compartir sus experiencias. Paula Comandari se incorporará apenas termine en T13 Radio, donde está como panelista. Así que por eso hay un sitial acá que falta. También nos acompaña Cecilia Debrit, es subeditora de la unidad de investigación del diario El Mercurio y una de las gestoras de la sección El Polígrafo del diario. Cecilia también es profesora de taller de investigación periodística en nuestra universidad. Desde la unidad de investigación ha dirigido reportajes que han marcado pauta en los últimos años, como las alzas de sueldos expresa en Gendarmería y sobre los médicos especialistas que no devuelven su beca al Estado. Carola Fuentes es socia fundadora de La Ventana, productora audiovisual durante 7 años, fue periodista de Canal 13 y editora de Contacto y luego conductora de CNN. Es una destacada realizadora de documentales y reportajes de periodismo e investigación y ha recibido numerosos premios por sus trabajos. Uno de los últimos fue el Premio de Excelencia Periodística de la Universidad Alberto Hurtado en la categoría de documental periodístico por 10 chilenos que están cambiando el mundo. Claudia Godoy también es profesora de nuestra carrera en las cátedras de taller de periodismo televisivo 1 y 2 y de investigación periodística. Claudia partió su carrera en el Mercurio y luego formó parte de la generación fundadora del canal Megavisión, hoy Mega. Luego fue parte del equipo Tele13, editora del programa de Contacto también. Ejerció como productora ejecutiva de TVN y es fundadora de la productora Colomba Films, con la que realiza hoy reportajes en profundidad para Canal 13, como por ejemplo el negocio de los niños de las instituciones del Sename. Pedro Ramírez, el hombre de nuestro panel, ha sido editor nacional de grandes revistas del periodismo chileno, como Revista Hoy, como Revista ¿Qué pasa? Y el diario 7. También trabajó en el diario Las Últimas Noticias. Pedro obtuvo el premio al periodismo de excelencia, otorgado por la Universidad Alberto Hurtado, por el reportaje que realizó junto a Cristóbal Peña titulado La historia secreta del secuestro de Cristian Edwards. Finalmente, cuando se incorpore Paula Comandari, la van a conocer, pero mientras les puedo contar que Paula es periodista de Mesa Central y RADPAC, como llaman a la mesa de editores de Tele13 Radio. Paula fue editora de Revista ¿Qué pasa? Y una de las artífices del reportaje por el caso Cabal que denunció al gobierno de Bachelet. Vamos a tener una conversación con nuestros panelistas. La idea es que vayan generando ustedes también sus propias preguntas, de manera que
Luego de unos minutos de conversación vamos a dar la palabra a ustedes para también recojan y entre ellos sus inquietudes. Les damos la bienvenida nuevamente a ustedes y muchas gracias a las panelistas por estar acá con nosotros. Me cambio de lugar, a partir, aquí hacemos de todo. Así que bueno, me gustaría partir con una pregunta abierta a los 4 panelistas para iniciar la conversación y una pregunta abierta que nos comenten, nos describan cómo ven el periodismo de investigación hoy en Chile, en qué etapa estamos ya con una democracia más consolidada. ¿Quién quiere partir? Pedro. Yo creo que el periodismo de investigación en Chile está en una etapa, desde el punto de vista de la calidad del trabajo, muy buena. Después de muchos años en que se perdió, digamos, la investigación periodística. Nosotros tuvimos muy buena investigación periodística en los 80, comienzo de los 90, y salvo programas emblemáticos de la televisión como el Informe Especial y el Contacto, que en ese momento se dedicaban a hacer temas que tenían que ver con la agenda y las controversias públicas sobre políticas públicas más importantes, se perdió el periodismo de investigación, ¿no? Las grandes investigaciones que se hicieron durante los 80 por periodistas muy corajudos, particularmente mujeres, la María del Búho, la María Olivia Monque, la Mónica González, ¿no es cierto? No es raro que sean otras mujeres también aquí, digamos, como el periodismo de investigación requiere una cierta valentía y coraje que estaban presentes las mujeres que lo van realmente. Y además disciplina, rigurosidad, método. Y eso yo creo que es un valor más femenino que masculino. Entonces, en los 90 yo creo que se perdió esto, ¿no? Se manejó mucho más un periodismo de registro diario o de registro semanal, con mucha información política, pero de la disputa del poder político, ¿no? del área chica de la política, que el subsecretario se juntó con el ministro y con el presidente del partido, ¿no es cierto? Entonces, y que fue el formato de la revista Que Pasa, inicialmente fue muy exitoso en los años 90. Y yo creo que eso se recupera a mediados de los 2000 con el trabajo que hace CIPER, que nace precisamente de la mano de la Mónica González para rescatar el periodismo de investigación como un vehículo importante de revelación, descubrimiento y publicación de novedades, informaciones que están ocultas, que no se conocen y que tienen que ver con políticas públicas y que afectan los derechos de las personas o la calidad de vida de las comunidades. Entonces, esa es como la definición con la que nosotros partimos y comenzamos a trabajar. Sin perjuicio de que todavía en Contacto, en Informe Especial, seguían trabajando bastante bien muchos periodistas con esta bandera de periodismo de investigación, pero en general en el resto de los medios no había investigación. Entonces yo creo que esto generó varios golpes de CIPER en sus primeros 3 o 4 años de existencia. El primero de ellos fue una investigación sobre el registro civil, que durante el primer gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, que fue la primera investigación que terminó con un funcionario público procesado y encarcelado, ¿no? O sea, en ese tiempo era Arenas, que parece que era el apellido del director del registro civil, que terminó imputado, procesado, ¿no es cierto?, por una licitación de más de 80 millones de dólares que estaba completamente arreglada. Y la gente se olvida un poco de esto, piensa que CIPER siempre le pega a los gobiernos de derecha y a Piñera principalmente, digamos, y en realidad nosotros partimos en el año 2007 haciendo una fiscalización muy dura sobre el Transantiago, sobre este tema del registro civil y muchos otros temas que tenían que ver con el primer gobierno de Bachelet, los últimos gobiernos de Lago, los últimos años del gobierno de Lago. Ahora, creo que eso dio paso a un periodismo de mucha calidad en los diarios, ¿no? O sea, nosotros nacimos CIPER. Nosotros lo hicimos nacer con pantalones largos. Nosotros dijimos no queremos ser un medio de comunicación alternativo, entre comillas. Nosotros nacimos para competir con el Mercurio, nacimos para competir con la Tercera, nacimos para competir con Cooperativa, con ADN. O sea, hemos venido a hacer periodismo de calidad y aunque seamos 4, en ese momento éramos 4 periodistas, nuestro norte es competir y golpear el Mercurio, golpear a la Tercera, obligar a que la gente nos lea, obligar a que el Mercurio, la Tercera, el Canal 13
publiquen lo que nosotros estamos publicando porque tiene que ser de mucha calidad. Y creo que lo conseguimos. Y eso fue acompañado también de una mejora en las formas de trabajo. Nosotros inauguramos no es que lo hayamos inventado nosotros, pero sí lo adoptamos como una práctica permanente, la consulta en bases de datos, ¿no es cierto? El trabajo con bases de datos públicas y ligadas, conseguir documentos, utilizar sistemáticamente la ley de transparencia, y eso yo creo que elevó el estándar y llevó rápidamente a que yo siento que Canal 13 y La Tercera fueron los primeros que reaccionaron, particularmente en sus cuerpos de reportaje y en sus áreas de reportaje, mejorando inmediatamente el nivel de lo que ellos estaban haciendo con estas herramientas más o menos similares. Eso llevó en general a que termináramos este ciclo, yo digo que en el 2014-2015, con las grandes investigaciones sobre el lucro de las universidades, sobre el crédito moral del Estado, sobre las acreditaciones ilegales que se consideran las universidades, sobre la financiación integral de la política, el caso Penta, el caso SQM, ¿no es cierto?, manchando a todo, transversalmente a toda la política, el gran caso Cabal, ¿no es cierto?, que destruyó el discurso inaugural del gobierno Bachelet y lo desplomó y nunca más pudo levantarse, digamos, demostrando la importancia que tiene este tipo de periodismo. Y creo que de ahí para adelante tenemos un problema grave, mostrando la calidad del trabajo, y creo que ya la convicción de todo el mundo periodístico y del público en general de que el periodismo de investigación es un periodismo de calidad y necesario por todos estos casos. Hoy día enfrentamos un riesgo terrible para el futuro del periodismo de investigación, que es su financiamiento, ¿no? Que es el tema de que no hay nadie que esté dispuesto a financiar, o son muy pocos los que están dispuestos a financiar, y peor aún, no hay nadie que esté dispuesto a pagar por este periodismo de calidad. Lo cual es muy desesperanzador para nosotros, porque nos obliga no solo a estar con un pie en la investigación periodística, que es lo que amamos y la vocación que tenemos, sino que tenemos que estar con un pie en la gestión administrativa, ¿cierto? Y tratando de conseguir fondos con ONG extranjeras, con algunos empresarios chilenos que son, de alguna manera, se conmueven, digamos, por la necesidad de que haya un periodismo de calidad en Chile. Pero estar dependiendo de la filantropía ciertamente es agotador, y yo siento que han pasado en el último tiempo, tanto en La Tercera, en Mega, por ejemplo, en Bio Bio, que tenía armada una unidad de investigación bastante buena, ¿no? Sergio Jara, Juan Pablo Figueroa haciendo un gran trabajo, el caso Exalmar, el caso de Neta Dominga, Megavisión con las inversiones del Partido Socialista en la bolsa, ¿no es cierto? Con los plagios de los asesores, de los informes de asesoría del parlamentario. Esas dos unidades de investigaciones desaparecieron hace un par de meses atrás, la de Bio Bio y la de Vega, ¿no? El contacto que conocíamos con Canal 13 desapareció. El informe especial, hoy día, yo creo que ahí la Paulina de Allende de Salazar levanta una bandera muy sola, ¿no es cierto?, tratando de hacer en el informe reportajes que tengan impacto en las políticas públicas, los derechos afectados a las personas, la calidad de vida de las comunidades. Entonces creo que estamos en un momento que por una parte muestra la calidad del trabajo, con mucho esfuerzo de un grupo de periodistas, que es un puñado de periodistas que está haciendo esto, y por otra parte muestra la otra cara de la moneda, es que estamos teniendo graves problemas para sostener este esfuerzo, y pareciera ser que a muy poca gente le importa. Claudia y Carola, ustedes, bueno, el tema del financiamiento, los dos tuvieron entre ese contacto ahora con productoras independientes. ¿Es el tema la mayor dificultad para hacer periodismo de investigación hoy? Yo creo que en el caso de los canales y del periodismo de investigación audiovisual, el panorama es súper dramático, como dice Pedro. Y yo lo atribuyo un poco al modelo de la industria, cuando lo que pasa con la industria de medios, y creo que eso se extrapola también a la prensa escrita. Como dice Pedro, el periodismo de investigación ha tomado y tomó un espacio en Chile súper importante, y yo creo que a la gente sí le importa. Yo creo que generamos una necesidad en las audiencias y en los lectores por recibir esos contenidos que es valorado y apreciado. Pero no hay dónde emitirlo. Los canales no quieren emitir, y no solamente porque es caro, sino porque es un cacho, es un problema. O sea, yo he dejado de hacer reportajes de investigación porque en verdad a los auspiciadores no les interesa que uno investigue al auspiciador, y eso, el control sobre los canales es directo y es explícito, no es soterrado, no es como antes se pensaba que un político puede llamar, no, ahora llaman directamente a los gerentes de marketing, y los gerentes de marketing tienen la posibilidad de influir en los contenidos. Entonces, en los canales no hay donde emitir, y no es solo porque no haya quien lo vaya,
sino que porque no hay ni un interés, Ni voluntad. porque el modelo no lo permite también, porque los canales dependen 100% de sus oficiales. Claudia. Sí, y yo creo que además estamos viviendo en un momento bien bisagra en el tipo de público. Voy a hablar de la tele. Lamentablemente la televisión hoy día se quedó con el peor público. O sea, no hay un público que masivo habla, porque siempre hay un público que le interesa el periodismo de investigación o los programas de buena calidad, pero la tele se quedó con el peor público. Una masa que lamentablemente, y a los que nos gusta hacer periodismo de investigación, nos viene una angustia horrorosa, porque sabemos que estamos entregando, o sea, que finalmente la tele está atontando a este público, no le está dándolo a la ciudadanía la información que necesita para que una democracia realmente funcione bien. O sea, le estamos dando lo mínimo, porque como dice la Carola, nadie quiere verse fiscalizado. Efectivamente las empresas están directamente sobre los canales. ¿Y en qué terminamos? Terminamos dándole al gobierno de turno, que ese no va a ir a alegar a los medios, o sea, está obligado a ser fiscalizado. Entonces, sí, efectivamente el tema de la LUCA es diario, o sea, lo sufrimos diario. Y investigar es caro, o sea, es carísimo investigar, porque si nosotros nos acordamos del contacto, o sea, el reportaje de la Carola de Sheffer es de año y medio, Carola, si no recuerdo, un año de un equipo, porque además esto se hace en equipo, ¿ya? O sea, hay detrás 2, 3 investigadores, más un realizador, más camarógrafos, porque para la tele tienen que tener el mono, porque no sacáis nada que te lo digan por teléfono. Un año manteniendo un equipo afuera, adentro, tratando de que la cosa funcionara, es mucha plata, mucha plata. Entonces hoy día tampoco están dispuestos a poner esa plata en la investigación. Y es caro también en la prensa escrita, en el diario pasa lo mismo, que nadie está dispuesto a que un periodista pase 6 meses, que era el promedio que nosotros estábamos, 3 meses, 4 meses en un solo tema, y le damos y tenemos que ir y vuelta, y necesito estar horas. Yo pasaba horas encerrada en una van esperando que saliera el personaje, y si no salía ese día tenía que volver el otro día, y eso es plata. Y uno, ahora ya que tenemos nuestras propias empresas, sabemos lo que es eso. O sea, uno empieza como a sufrir, se pone del otro lado, entonces tenemos como esa doble tarea de que se financie, pero a la vez queremos seguir haciendo periodismo. ¿Cómo es el caso en diarios? O particularmente lo que te ha tocado vivir? Yo creo que el diario también conlleva ciertas dificultades. O sea, uno pensaría, por ejemplo, en el caso de Mercurio, que es un diario grande, uno pensaría que estamos frente, no sé, pues a una cantidad de recursos ilimitados, pero la verdad es que en nuestro caso la unidad de investigación es un grupo de personas súper jóvenes, somos 4, el promedio de edad de los reporteros es 25, 30 años, yo no, por supuesto. Y la verdad es que también luchamos como contra las mismas dificultades, o sea, cómo conseguir tiempo para reportear nuestros temas, cómo conseguir los recursos. La verdad es que es bastante difícil poder lograrlo. Obviamente en este caso contamos con el apoyo del diario. El diario piensa que es un proyecto importante, tanto lo que hacemos en investigación como en un parcherín a través del polígrafo, pero aún así tiene dificultades. Y yo quisiera agregar, independiente de la realidad de los diarios, que hay un tema que también yo creo que es una dificultad pensando en el periodismo de investigación, que es el tema de la enseñanza de la investigación en las universidades. Estuve mirando cuántas universidades tienen periodismo de investigación como ramo o como especialidad, y de las más o menos 30 escuelas de periodismo, hay, no sé, 20 que tienen disponibles sus mallas curriculares, y de esas 20, solamente 10 tienen periodismo de investigación como una asignatura estable dentro de sus mallas.
la mayoría dentro de Santiago y ni siquiera hablar de regiones donde es mucho más pobre la realidad. Entonces yo creo que por mucho que se vayan abriendo espacios de periodismo de investigación, ya sea en los medios tradicionales o también en medios que no son tradicionales pero que van surgiendo, donde me parece que hay muy buen trabajo, por ejemplo, en productoras como las de ustedes o en medios independientes que realmente surgen, como ahora Interferencia se llama, de parte de la gente que se fue de la radio Bio Bio y otras personas más que están haciendo esfuerzos. Si no se logra que la gente, que los estudiantes salgan bien formados de las universidades, tampoco vamos a sacar nada porque hay espacio en los medios. Y yo creo que ahí hay un tema súper importante que está pendiente. También en la enseñanza influye mucho el profesor en términos de cómo sea capaz de transmitir la importancia, el encanto, el disfrute de hacer periodismo de investigación. Considerando esto, ustedes que son profesores, que son formadores, les pregunto por qué derivaron el periodismo de investigación. Bueno, yo hago clases en la Católica, en la Diego Portales y en la Alberto Hurtado, de periodismo de investigación y también de edición periodística. Y siempre, la verdad es que yo muy chico tuve la inquietud por ser periodista, que comparto siempre con mis alumnos, porque bueno, yo muy joven, digamos, tuve la necesidad de definirme entre ser profesor de colegio, digamos, de lenguaje o de historia, porque sentía la necesidad de transmitir conocimiento, ¿no? Yo tengo de una población en Recoleta, mi papá es chofer de micro, todos mis tíos son albañiles, gaffiter, obreros, trabajadores de la Vega, digamos. Entonces desde muy chico yo miraba mi entorno y sentía que a la gente le faltaba conocer más, saber más para poder tomar mejores decisiones cuando eran convocados a tomar decisiones, o en ese tiempo convocados a trabajar por su propio destino y mejorar las condiciones que en ese momento se vivían en el país. Y entonces siempre pensé que ser profesor en un colegio tenía esa capacidad de entregar este conocimiento. Pero ya por ahí, por octavo, primero medio, me di cuenta que ser periodista tenía la misma posibilidad, pero mucho más amplia. Y ahí me empecé a formar y poniendo como horizonte ser periodista. No era fácil porque en esa época solo había 70 vacantes, 35 en la Católica, 35 en la Chile, y eran unos puntajes como de 720 puntos, una cosa así, que era muy alto, era como entrar a medicina. Entonces, por supuesto, esto parecía un suceso para un estudiante del Liceo Valentín Letelier. Mis profesores pensaban que era un sueño, aunque yo tenía muy buenas notas, pero gracias a Dios me fue bien. Me encomendé a todas las versiones de la Virgen que existen. Me fue bien y entré a la Católica. Tuve una buena formación periodística en esa universidad. No fueron buenos años para estudiar realmente, pero sí fueron buenos años para formar la personalidad, el carácter y involucrarse en luchas colectivas, digamos. Y eso a mí me marcó profundamente. Y cuando vino el momento de convertirme en periodista, o era militante de una causa o era periodista, no podía hacer las dos cosas. Yo tuve que ser periodista y dedicarme a esto de lleno, y me ha hecho muy feliz. Yo he sido muy feliz siendo periodista. Realmente el periodismo a mí me llena el espíritu y me ha permitido esto de ser como ser futbolista, ¿no? Como le gusta la pelota y quiere ser futbolista. Si uno realmente ama esta profesión, a mí me ha dado pura satisfacción. Y he podido educar a mis hijos, tener mi casa, ser feliz en mi matrimonio, digamos, con mi trabajo, y un trabajo que yo siento que es útil, ¿no? Inicialmente trabajé en distintas cosas que tenían más que ver con cubrir la política. Trabajé en la revista Que Pasa, ¿no es cierto?, donde aprendí un montón, y para mí era muy importante demostrarle a mis padres que aún siendo una persona, con una creencia muy específica, yo soy de izquierda y soy católico, digamos, a pesar de eso yo podía ser un muy buen periodista y muy objetivo y demostrar lo que hacía y demostrar mi calidad como periodista, y que podía desempeñarlo, no sé, en el Siglo o en el Mercurio, y lo iba a hacer bien igual, digamos. Y pasé haciendo ese servicio militar como 10 años, 15 años, hasta que tuve la oportunidad de hacer lo que realmente me gusta.
que es el periodismo de investigación, y trabajar con una tremenda periodista como la Mónica González y formar una institución a esta altura que es CIPER, con todos los problemas que tiene y que arrastra, pero que en los últimos 10 años a nosotros nos ha dado muchas satisfacciones y le ha mostrado a mucha gente que el camino del periodismo de investigación es posible, es bueno y además, desde mi punto de vista, es bello. Así que miro para atrás y creo que a los 14, 15 años cuando definí esta cuestión, creo que no me equivoqué. Pero yo quiero añadir que tanto el amor que Pedro le tiene al periodismo que se lo traspasó a uno de sus hijos, Pedro Pablo Ramírez, que estudió periodismo y que hoy compite contra Pedro de Interferencia. Gran legado. Que compite, imagino. Yo estudié periodismo también en la Católica, muchos años después que Pedro, pero y también, igual que él, amo lo que hago, y al periodismo de investigación llegué haciendo la práctica, en verdad. Entré a hacer la práctica al Canal 13 y me aburrí como una ostra con las notas que nos mandaban a hacer diarias, así como el funeral, o ni siquiera conferencia de prensa. Era un año súper fome para hacer periodismo de cualquier tipo, porque estaba empezando la democracia en el año 92, y los periodistas que llevaban décadas acostumbrados a hacerle copy-paste a los comunicados de prensa, y los que habían hecho el super periodismo de investigación o el gran periodismo antes estaban mucho trabajando en el gobierno, y los otros todos muy temerosos, recelosos de no incomodar, de no perjudicar la democracia. Entonces eran años súper fome en general para hacer periodismo. Y yo me aburría mucho, entonces empecé a proponer temas que ni siquiera le decían ni Pedro, ni la Claudia, ni yo, no sé tú, ni uno de nosotros estudió periodismo de investigación. Esto no existía en esos años. Y entonces empecé a proponer historias como para que en esa época, de hecho trabajábamos con la Carola, hacíamos denuncias, series de denuncias, que eran súper bien como naif en esa época todavía, ¿no? Jamás habíamos hecho algo de política, nos atrevíamos un poco con los consumidores. Mira qué curioso, metan contra las empresas, River, no sé, las fábricas de todo tipo de servicios, de productos. A eso sí les podía enseñar más libertad. Yo me acuerdo que el primer reportaje como grande que hice, que es súper chica, fue contra las bencineras, que demostramos que robaban bencina, las bombas de bencina, y era contra Copec, y el oficial del noticiero de Teleferencia era Copec, y ni un problema, o sea, cero. Yo ni sabía quién era el oficial, me acuerdo que el editor se preocupó al final, oye, no pongamos este reportaje justo antes de los comerciales porque va a ser un poco incoherente, que el primer reportaje se viene Copec. Entonces empecé de súper chica y la verdad que siempre, y de ahí fui derivando, y yo aprendí mucho, me fui a ir a Estados Unidos en el 99 y ahí aprendí. Y volví a Estados Unidos como con la metodología y empecé a hablar, empecé a trabajar en contacto y empecé a hablar de periodismo de investigación. Este es un reportaje de investigación periodística y empezamos a ponerle como el apellido. Y después ya ahora pasó todo lo que ha pasado en Chile, gracias a CIPER está como consolidación de género, y en los otros medios también yo creo que lo que más hemos crecido como país, y hay que evitar la tentación de volver a caer en llamar periodismo de investigación a lo que no es periodismo de investigación, o sea, porque de repente le ponían periodismo a reportajes de investigación periodística, una cuestión que nada que ver, era colgarse de, no sé, de una investigación de la justicia o de los carabineros, claro, o un montón de cámaras de seguridad, y eso, lo que se ha logrado, y creo que eso es súper bueno, es instaurar el método y poder diferenciar, salvo algunas excepciones, poder diferenciar qué es periodismo de investigación. Bueno, aprovecho a preguntarles, ¿qué es para ustedes el periodismo de investigación y qué no es periodismo de investigación? Claudia, que además también ha traspasado a su hija, que está hoy acá acompañándola, estudiante de periodismo, el amor por el periodismo. Amor por el periodismo, sí. Yo sí era compañera de Pedro. No como la Carola que se tiró de los años para abajo. No, pero miro bien. Oh. Yo, bueno, hace que nada, yo quiero sacar el sombrero a Pedro Ramírez porque para el curso es ídolo. O sea, de verdad, todas las periodistas, compañeras de curso de Pedro, es un gran periodista, y lo admiramos profundamente, así que lo digo aquí en público. Todo lo que admiramos, su pasión por lo que hace, y todo cuál ha sido el camino que ha recorrido junto a su familia, su señora linda.
Homenaje público. No, gran periodista. Yo creo que el periodismo, nosotros partimos, como dice la Carola, haciendo, comillas, periodismo de investigación como de primas de denuncia. Esto de la bencinera, de que robaban. Yo tampoco no estudiamos periodismo de investigación, pero sí mirábamos mucho cuando estábamos en la escuela. Ya estaba el informe especial, ¿ya? Cuando nosotros estábamos estudiando ya estaba Santiago Pablo haciendo cosas, ¿ya? Y que eran informes, por lo tanto era informe especial en un momento de dictadura donde el informe salía a hacer cosas afuera. Por eso el informe tenía tanto de Irak y Santiago iba a la guerra, porque podía informar de lo que había afuera y no de lo que había acá adentro, no de lo que pasaba acá adentro. Pero ya mirábamos eso, mirábamos el cuerpo reportaje del Mercurio, que también tenía las grandes periodistas, estaban ahí, estaba la Raquel Correa, la Blanca Artur, la Angélica de Luis. Ahí se hacía un periodismo político que estaba en el Mercurio, pero metía, o sea, la Raquel Correa metía todas sus puñitas ahí, porque era un tiempo súper difícil, como recordaba Carola. O sea, nosotros empezamos a hacer periodismo en el año 90, y nos incorpora Paula Comandante. No, yo tuve problemas también. Y hay que recordar que es el año 90, cuando regresa la democracia. Nosotros tuvimos una democracia protegida y que finalmente los periodistas también lo entendimos así. O sea, yo me acuerdo que nadie se le hubiese ocurrido tocar al gobierno de Elwin en ese momento para desestabilizarlo. Entonces era como que, o sea, jamás hubiéramos ido a tirarnos a ver cómo estaban funcionando las platas. Eso vino cuando ya sentíamos que la cosa estaba más instalada. Entonces hacíamos denuncias, solo denuncias de... Yo trabajé en el aquí en Vigo y esa cosa, yo miro esa época para atrás y digo, éramos locos desatados. O sea, hacíamos cosas que reporteábamos en un día, un reportaje con Patricio Candichuri, que es otro loco desatado. Entonces, en un día pauteábamos a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche salíamos al aire con un reportaje. Y encerrábamos en un círculo al malo. Este señor es malo y estafó a esta otra señora. En un día. Un día, que yo decía, ¿en qué momento caímos en eso? Y lo hicimos varios años. En el Mega lo hicimos varios años. Como confesión. Pero yo encuentro Y no tuvieron muchos desmentidos, muchos... Fíjate, yo te voy a decir que en ese grupo estaba la Pilar Rodríguez, o sea, que trabajó en Ciber también, la Pilar Rodríguez, Ramón Ulloa, yo y no sé cómo estaba, había un cuarto, no me acuerdo, pero no eran periodistas, o sea, no éramos periodistas que éramos tan locos, pero la obligación del aire, que se lo ocurrió que tenía que ser en un día un reportaje, uno piensa cuántos errores podríamos haber cometido y salíamos al aire y acusábamos, eso es lo peor, uno acusaba. Bueno, de ahí yo me fui al contacto, y en el contacto, ¿tú no has llegado todavía al contacto? Era más chica, sí. Estaba en Estados Unidos todavía. En el contacto, ahí uno aprendió el método. O sea, si ustedes me preguntan dónde aprendí yo el método de investigación, fue en el contacto. Y ese método lo trajo, porque cuando el contacto parte con la Mercedes Pucci desde temas, que era como turismo, eran temas de tendencia, pero no era investigación. Y cuando llega la Carmen Gloria López a ser editora del contacto, que viene también de Estados Unidos estudiando, trae el concepto de esto, esto es un método de investigación, cómo investigar. Y ahí empieza a armarlo el equipo nuevo que trae al Pato Hernández, la que viene Pato Hernández, trae a la Carola, suman a Emilio, y empiezan a armar un equipo donde el concepto de investigar, de hacer periodismo de investigación con un método. Se abre carpetas de investigación que antes nosotros no teníamos, que
que hay un investigador que acompaña al revisador. O sea, ya se arman equipos de investigación. Y ese investigador tiene una pauta de investigación periodística, donde tú tienes que ir a buscar a la tele el storyline, el personaje, los subtemas. Y ahí los informes de investigación tenían 30, 40 páginas antes que nosotros prendiéramos la cámara. Así se hacía, o sea, ese es el método de ese informe. Por lo tanto, por eso es mucho tiempo. Ahora, no estaba la ley de transparencia en esa época, nosotros reporteábamos, llamando al teléfono, buscando los expertos, abriendo temas. La Carola era mucho más hinchadora y entraba y que el tabaco venía, la Carola venía de Estados Unidos con una cabeza y también lo metió así. No teníamos oficina al lado. Me acuerdo que entraba a la oficina y la Carola decía: si me fue la inspiración, Carola, no tengo, no sé qué hacer, ya te va a venir, me decía. Ya te va a venir mi inspiración. Entonces yo pregunté, el ritmo era un poco más de denuncia que de investigación real. Se fue yendo hacia ese lado. Cuando empezaron a hacer el tema del trabajo, cuando la Carola hizo el trabajo, empezamos a meternos a la fiscalía, pero no era como es hoy día. Hoy día es mucho más profesional, mucho más. La ley de acceso, la ley de claro. Antes de hablar de metodología, vamos a esperar que lleguen los alumnos que se incorporan a un grupo de estudiantes. El método, la pauta. Todos los estudios que hay en trabajos académicos plantean que hasta hoy la pauta periodística es producto de un método bastante intuitivo, o sea, no hay método, en resumen. Pura intuición. ¿Cómo trabajan la pauta? Aquí me gustaría preguntarle a los extremos, Paula y Cecilia. ¿Cómo se origina una pauta de investigación crítica? Que además le pregunto porque es una de las grandes dificultades para los estudiantes de generar su pauta en su ramo de taller de investigación crítica. Bueno, Cecilia lo sabe porque los ve también semestres en escuela. Bueno, hola a todos. A diferencia de la Claudia, yo me he especializado más en lo que es la prensa escrita y creo que la pauta tiene mucho que ver con la vocación que tiene uno de encontrar temas, de investigar, de discutir y de poner sobre la mesa la verdad que hay detrás de las cosas, de los hechos. Y por eso digo que tiene mucho que ver con el interés que tiene uno de informar, de darle ciertos elementos a las personas para que puedan opinar de lo que está pasando y puedan descubrir cosas. Y sí, es un proceso bastante espontáneo. Uno conversa con mucha gente cuando uno empieza a ejercer su carrera y está en uno querer como descubrir cosas. A mí me pasa eso, que en general me gusta encontrar como un pequeño hilo para investigar y explorar y revelar cosas también, porque tampoco nos podemos quedar con lo que en general las autoridades o los empresarios en distintos ámbitos tratan de, entre comillas, vendernos. Y eso es la pauta uno llega con una idea y es muy rico también con el equipo que uno trabaja porque se genera mucho feedback y mucho input de las distintas personas, de las distintas miradas que hay en ese equipo. Y por ejemplo, yo creo que lo más relevante en mi caso en el último tiempo fue el caso Cabal, que causó obviamente una crisis feroz en la moneda y en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y en su momento fue eso, o sea, a nosotros como revista nos llegó una denuncia laboral de un personaje que acusaba que no le habían pagado lo que debió haber pagado la empresa Cabal, que tenía que ver con la nuera de la presidenta y con su hijo, básicamente. Y bueno, y a partir de eso uno puede decir, me quedo con esto, investigo o no investigo, cuánto espacio tenemos para investigar al círculo de hierro de la mandataria. Yo creo que lo que decía la Claudia, tal vez hace 15 años no hubiese pasado eso, o sea, no hubiese llegado esa información y no hubiésemos tenido, no sé si las ganas sí, pero tal vez no el espacio para poder hacerlo.
Y en este sentido nos llegó este tema y fue conversar y bueno, juntarnos con este tipo y después empezar a tirar este hilo y ir descubriendo pieza a pieza lo que había pasado con los terrenos de Machalí. Y eso fue mucha conversa entre los periodistas que estuvimos investigando ese tema. Y muy curioso, porque el periodista que hizo la primera investigación, que fue el caso que reventó todo, fue Juan Pablo Salaverry, y a partir de eso, de que sabían que el equipo que pasa estaba involucrado en esta investigación, nos empezaron a llegar datos de otras fuentes que nos permitieron contar que Natalia Compañón, por ejemplo, no estaba solamente involucrada en los terrenos de Machalí, sino que asesoraba a otros empresarios como Andrónico Luxich o Gonzalo Vial, que en el fondo eran temas sumamente delicados y que nos permitieron contar no solo la primera historia, sino que también cómo este negocio tenía otras aristas. Y bueno, y eso tiene que ver también con lo que todos los que están estudiando periodismo aquí, que esto es una pasión, a mí me apasiona todos los días, me agota todos los días, pero es súper lindo poder ir más allá y descubrir qué hay detrás de los hechos que así a simple vista parecen normales. Así que, pauta. Bueno, yo creo que para todos nosotros la generación de las pautas es como uno de los momentos más difíciles de la investigación, en el momento inicial, y uno parte además como con, no sé, en el proceso de investigación puedes partir con 5 o 10 pautas, y de esas pautas la verdad es que 2 o 3 llegan a ver la luz porque hay temas que te gustaría hacer y no resultan, te falta información, te falta un dato, entonces es como mucha prueba y error y también como mucha esperanza que está puesta en algo y no siempre funciona. Yo siempre converso con mis alumnos acá en la universidad que en general, si uno quiere ver como un resumen del proceso, hay como 2 instancias de donde puede surgir una pauta, de un dato, en un camino o de una observación. Nosotros la verdad es que en la unidad de investigación del Mercurio no usamos tanto datos que vienen de afuera. Obviamente si nos llega un buen dato lo reporteamos y seguimos ese hilo de investigación, pero preferimos no usar tantos datos que vengan de afuera, porque obviamente eso también conlleva cierto riesgo de manipulación que pueda tener la fuente que entrega, más aún en un medio como el Mercurio, donde alguien podría decir, bueno, si se le entrega una información a este medio hay algún objetivo extra que perseguir. Entonces nosotros hemos optado por un camino de observación de realidades, de análisis, por ejemplo, de cómo están funcionando las instituciones, cómo están funcionando las leyes, mucha accountability. Y en eso yo también creo que es crucial, en el caso del diario, que tenemos muchos equipos y todos como con distintas especializaciones, conversar mucho con las personas que cubren los temas. En nuestro caso, por ejemplo, tratamos de hablar mucho con los editores que están a cargo de las secciones y sobre todo con los periodistas, porque ese contacto diario con las fuentes es de donde salen las mejores informaciones. En el caso de ustedes como estudiantes, yo siempre recomiendo hablar con, bueno, por ejemplo, sus profesores, con distintos expertos que puedan haber en variados temas, y también siempre estar pendiente de lo que está sucediendo afuera, por ejemplo. No olvidarse nunca de leer los medios internacionales, ver los excelentes reportajes que salen en otros lugares, ver lo que están haciendo también, no solamente medios, sino que distintos, que a mí me gustan mucho, distintos equipos de investigación que se están formando fuera de los medios. Y en eso, para las nuevas generaciones que quizás no quieren trabajar en un medio tradicional, es súper valioso ver cómo gente joven que de repente forman equipos de, no sé, 2 o 3 personas, pero que hacen cosas súper potentes de manera independiente, saber que se puede lograr hacer un periodismo de calidad sin estar asociado a un medio o, no sé, pasando más allá de las fronteras de los países con periodismo transnacional, que muchas veces uno siente que solamente lo pueden hacer como grandes periodistas, pero la verdad es que todos podemos hacer investigación, solamente falta o hace falta tener una metodología y constancia y pasión
Pero en uno de tus últimos reportajes relacionados con lavado de activos al interior de la iglesia evangélica en Ciper, ¿cómo encontraste ahí, por ejemplo, un hilo conductor? Ese es un reportaje que está fuera de la pauta que uno suele mirar. No está fuera, fíjate que nosotros sí tenemos un método para buscar pauta. Ya. Y en realidad se nutre de la insatisfacción con el trabajo periodístico de los demás. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, leo todos los diarios digitales importantes y los diarios papel importantes todas las mañanas y busco todas las preguntas que me generan las noticias que publican mis colegas, ¿no? Siempre hay espacios que no están cubiertos por la información que entregan los colegas. Siempre hay cosas que te están mostrando, que te están señalando, que están sumando como la punta del iceberg, pero tú, como ya tienes cierta experiencia, te das cuenta que abajo hay mucho más y que hay muchas explicaciones que no están entregadas ahí. Y eso tiene que ver con que, bueno, el diario no puede escribir textos de 15.000 caracteres, 2.000 caracteres, entonces resume mucho, edita mucho, ¿no es cierto? Tiene que llevar la cuña, privilegia la cuña de repente por sobre la explicación, etc. Con todo respeto a los colegas que hacen televisión, yo no veo televisión. O sea, soy un editor de Ciper y no necesito una noticiero de televisión para mantenerme informado. Lo que sí necesito son noticieros de radio. Y en la mañana hago zapping, como yo en Win, ¿no es cierto? Vengo a Santiago en auto, en el centro y de camino. Y me vengo escuchando a la Mina Chiner y a Mauricio Hoffman en el ADN, a León Valenzuela y a Angélica Uni y Felipe Vial en el 13. A veces alcanzo la el otro día empecé a hablar con la que escucho hasta la Nuevo Mundo y la agricultura, digamos. O sea, la Nuevo Mundo era de los comunistas que estaban en AM, así que lo pueden buscar. No suena muy bien, pero se deja escuchar, ¿no? Es como divertido que los comunistas hacen como una tertulia e invitan a gente como que representa distintos mundos y son todos comunistas. Hay sindicalistas comunistas, profesores comunistas, pero es interesante. Y la agricultura, ¿cierto? Aquí hay otro lado. Bueno, sí, la radio golpea. La radio no es solo un registro diario. La radio no solo te dice lo que pasó en el día, sino que golpea. Tiene noticias novedosas, originales, propias. Te entrega cosas que no solo te van a... No, o sea, si uno mira, normalmente en la televisión uno mira un noticiero, los primeros 10 minutos vale la pena y después viene, no sé, el perro que habla, la jirafa con corbata y la calle Mace, las cuestiones de las compras de Halloween ahora. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que cuando yo, por ejemplo, y siempre cuento esto, a mí, por ejemplo, en mi familia ya nadie quiere ver noticias conmigo, nadie quiere escuchar noticias conmigo, ¿no es cierto? Y ahora con Pedro Pablo, que es mi hijo mayor, porque nosotros peleamos por las noticias, ¿no? Nosotros nos venimos escuchando a León Venezuela y decimos, pero ¿cómo no me montó esto? Y este documento que salió hace un mes, este no se acuerda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el fondo, por ejemplo... Sí, no, yo uso WhatsApp, yo libre de WhatsApp, tengo una guía libre de WhatsApp. Cuando se salió el caso Cabal, por ejemplo, se lo sacó la revista ¿Qué pasa? Nosotros inmediatamente nos preguntamos a qué se dedica Cabal, qué hace Cabal. Y fuimos a mirar y elaboramos una investigación como de 3 semanas, rápido, porque sabíamos que la revista estaba encima, o sea, que estábamos compitiendo, pero no nos podíamos quedar fuera de eso. Y nosotros fuimos a buscar todos los negocios de Cabal, ¿no? Y los negocios especulativos, o sea, todos los negocios que intentaba hacer la Adela Compañón y que estaba haciendo con su marido, digamos, ¿cierto? Y hicimos todo el historial de Cabal. No solo este tema macherísimo, hicimos rápidamente todo el historial de negocios de Cabal. Entonces, si yo hago una lectura atenta de las noticias, lo que voy a descubrir siempre son vacíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis alumnos de periodismo de investigación de la Católica o de la de Portales, yo les digo, van a leer el diario toda la semana, me van a traer noticias que a ustedes les generaron preguntas, donde ustedes sienten que el periodista dejó abiertas ventanas, ¿no es cierto?, no las cerró. Y de ahí surgen las pautas. La pauta del pastor evangélico Durán, que tiene una alerta de lavado de activos internacional, surge porque en julio, la Tercera publica un golpecito, ¿no es cierto?, que dice que él está siendo investigado por la Fiscalía por un tema patrimonial. ¿Ya? Porque no, o sea, tenía ahí una investigación porque había un crecimiento patrimonial que no estaba debidamente justificado.
certificado. Y eso salió una nota de la tercera. Y nosotros dijimos, esto fue en julio, nosotros dijimos, este es el señor del pastor que subió a su hijo a hacer el discurso, ¿no es cierto?, que fue tan controversial y polémico el año pasado. Y va a ser el anfitrión del primer TEDeum de este segundo gobierno de Piñera, en unos meses más. Y lo están investigando la Fiscalía. Esto quiere decir que si la Fiscalía está investigando un ilícito que tiene un origen tributario, como todos ustedes saben, ¿no es cierto?, bueno, alumnos de periodismo, el monopolio de las causas penales en materia tributaria de impuestos internos, por lo tanto lo que tiene que haber detrás de esto es una investigación de impuestos internos. Debe ser bastante serio, ¿no es cierto? Y lo más probable es que esto haya pasado después de que el señor Dural le echó la foca, ¿no es cierto?, a la Bachelet, probablemente el gobierno se picó, ¿no es cierto?, una impuesto interno, ahí se mantiene la vida de arriba abajo, ¿cachai? Pero por la razón que sea, ¿no es cierto?, acuérdense que además el gobierno de Bachelet iba a echar 6 millones de pesos a esta misma iglesia para refaccionar la catedral, plata que por supuesto nunca se entregó después de este round del anterior. Entonces había todo un historial para atrás. Es una historia que tenía pasado, que tenía presente y lo más importante del periodismo de investigación, tenía futuro. Porque la historia de la tercera no me contaba cuál era el aumento patrimonial, no me contaba por qué impuesto interno está investigando este señor. ¿Se fijan? Entonces, mucha gente cree que lo más importante del periodismo de investigación es el teléfono rojo, ¿no? Esta cosa así como el correo electrónico, el dato de gente que te llama y te da un dato, y ahí va a partir una tremenda investigación. Fíjense que es muy poco probable que alguien te llame o te mande un correo para decirte aquí va el documento que demuestra que esta licitación de 11.000 millones de pesos está coimeada. La gente te llama para decirte el presidente Piñera no tenía discurso ayer cuando ganó la... No sabía qué decir porque no estaba preparado para el triunfo en la... Como ese tipo de datos que pueden alimentar como el registro diario, pero no este tipo de investigaciones. Las hay, también hay gente que nos ha llamado para decirnos toma, aquí hay un dato que es clave. Pero yo te diría que de las grandes investigaciones que ha hecho CIPER, muy pocas de las que realmente han sido como hito en la historia de CIPER, surgen de datos que llegan por el teléfono rojo. Vean, este año, por ejemplo, la principal investigación nuestra fue demostrar que Carabineros efectivamente había adulterado los teléfonos celulares de los detenidos en la operación Huracán. O sea, nosotros demostramos que la unidad de inteligencia de Carabineros, que fue completamente desmantelada y que ha llevado, ¿no es cierto?, a procesar al director de inteligencia de Carabineros de la época, el general Blum, ¿no es cierto?, había adulterado mañosamente estos celulares, y eso surge no porque alguien nos llamó para montarlo, surge porque ya estaba en la prensa que había una investigación al respecto y nosotros nos metimos a demostrar y dijimos vamos a intentar demostrar esto. Entonces normalmente los datos están en los diarios. Ustedes tienen que acostumbrarse a leer el diario, tienen que acostumbrarse a escuchar radio en la mañana y tienen que aprender a pelear con eso, porque es la forma, ¿no es cierto?, donde están la mayor cantidad de antecedentes sobre investigaciones que además están probadas. Si está en el diario es porque es de interés público. Y si esa noticia tiene futuro para adelante, lo más probable es que funcione. Y cuando tomamos a este factor, nosotros tenemos un método que lo hemos llamado el método CIPER, que es que cuando investigamos el patrimonio de una persona, lo pasamos por el conservador de bienes raíces, por el servicio de registro civil, buscamos a su cónyuge, a sus hijos, a la sociedad formada por él en el diario oficial. Cuando encontramos a la sociedad en el diario oficial, vamos a la notaría, desde la notaría al archivo judicial, encontramos la escritura completa, ¿no es cierto?, la revisamos entera. Como por cada fotocopia te ponen como 5 lucas en el archivo judicial, en notaría lo que hacemos es grabarla, porque no le podemos sacar fotos ni fotocopias, entonces grabamos una grabadora y nos mira muy feo, porque no estamos, ¿cierto?, y las leemos y las grabamos. Entonces, los pasamos por si tienen acciones o no tienen acciones, si son miembros de un directorio, los pasamos por la antigua SBS, que ahora es la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, ¿cierto? Hay una serie de registros que son públicos, y nosotros son como 10 más o menos. Nosotros tenemos un sistema en que tomamos a estas personas, sus cónyuges, sus hijos, sus yernos, sus nueros, sus cuñados, y los pasamos por este filtro, ¿no es cierto? Eso nos arroja un material que ponemos en Excel, y con eso vamos trabajando y nos permite tomar esto, ir a nuestras fuentes, que ahí sí, porque el periodismo no es solo una computadora, claro, ¿no? Y no es solo esto, digamos, ¿no? El periodismo es gastar la suela, tomar café, tocar timbre, conversar mucho con la gente. Y para eso, pues, ahí es como tenéis fuente de impuesto interno, o en Hacienda, o en la unidad de análisis financiero. Así es como tú salís con este paquete de información, ¿no es cierto? Decir, yo tengo la sospecha de que el patrimonio que ustedes están investigando el impuesto interno es este. Y hay una fuente de impuesto interno, que es tu fuente, que vaya a defender hasta el final, ¿no es cierto?, no entregar, que te va a decir, sí, sabes que es cierto, he estado investigando esto y esto. Y con eso tú vas a Hacienda y decir, ¿usted tiene un problema con este? Sí. Y
Y con eso tú vas a mirar el análisis financiero, que es más duro todavía, y te van a decir, sí, tenemos una alerta internacional. O sea, ese es el informe que nosotros trabajamos. No es que un rayo nos ilumina, ¿no es cierto? Incluso cuando se trata de filtraciones, ¿no? Cuando vienen filtraciones, no sé, tú ves que te pasa un pedazo del expediente del caso SQM, por ejemplo. Un abogado que es partícipe, una de las partes, tiene acceso a la carpeta y él quiere que eso se sepa porque, como dices tú, tiene un interés jugado, y te pasa un pedazo del expediente, tú lo puedes publicar, ¿no? Que es lo que hacía mucho el clínico, lo que hizo el mostrador, no, eso no es periodismo de investigación, es publicar la investigación de otros. Pero cuando uno toma el pedazo de expediente, mira el correo, en qué fecha fue, quién lo está emitiendo, qué es lo que dice, y entonces uno sale a reportear con esos datos y sale a buscar otros documentos de respaldo, ahí se está haciendo investigación propia. Entonces, te pueden filtrar, por eso a mí me molestó mucho cuando los colegas decían, cuando se discutió esta ley contra las filtraciones, ¿se acuerdan que legalizaban la filtración? Entonces salió la presidenta del colegio periodista en ese momento, la Javiera Olivares, para decir que esto iba a ser la muerte del periodo de investigación. Yo me embronqué, me enojé mucho, pero ¿cómo hacer? O sea, la gente cree que el periodo de investigación es que venga Carlos Gajardo y me pase la mitad de una carpeta. La gente cree que el periodo de investigación es que venga, ¿no es cierto?, alguien de la PDI y me pase la mitad de las declaraciones policiales que ellos han tomado en una investigación. Eso no es periodismo de investigación. El periodismo de investigación precisamente es lo contrario, ¿no? El periodismo de investigación es hacer tu propia investigación. Y muchas veces nosotros, lo digo no con arrogancia, porque es cierto, muchas veces nosotros vamos delante de los fiscales. Muchas veces nosotros llegamos a la PDI a golpearnos la puerta encima y a preguntarnos, oye, ¿sabes que el fiscal me manda a preguntar de dónde se repunte esto? Entonces, yo creo que el método de búsqueda de pauta es, en realidad para nosotros, súper simple: leer el diario, escuchar la radio y sentir insatisfacción por lo que están haciendo los colegas. No porque los colegas sean pencas, ¿no?, sino porque en realidad ellos tienen un registro que es el día. Parten a las 8 o 9 de la mañana y tienen que hacer una cuestión a las 5 de la tarde y tienen que estar más o menos entregadas, ¿no? Y en el medio tienen que almorzar también, ¿no? Entonces, yo creo que no es la insatisfacción en el sentido de que, oye, qué malos son los periodistas que hacen el pero no, ellos hacen un tipo de periodismo que es distinto, que tiene otras limitaciones, pero que cuando yo lo miro, me abre la ventana y me abre la puerta para encontrar muchos datos. Y les aseguro que mis alumnos de periodismo de investigación, cuando hacen este ejercicio durante la semana, todos llegan mínimo con 3 o 4 temas posibles de ser convertidos en investigación. Seguramente. Metodologías. Carol y Claudio, ¿cuáles son las que ustedes utilizan? ¿Cuáles han ido haciendo? ¿Qué herramientas para ustedes han sido siendo más efectivas en sus métodos de reporteo en este periodismo de investigación? Bueno, el método siempre ha sido ampliamente divulgado a nuestros colegas, entonces también un ejemplo. Se agradece mucho el proceso que ellos han instaurado. Y es básicamente lo mismo, después de un tema, y hay que rescatar una cosa que dice Pedro, que lo importante que es estar informado, porque si Pedro no hubiera cachado que Durán era quien era, esa noticia cortita se hubiera pasado por largo. Cuando a todo lo que dijo Pedro se suma el tener la información suficiente para poder discriminar cuando hay algo en las noticias que no encaja, que falta, que hay algo que me llama la atención, y un poco entra a veces la intuición, pero la mayoría de veces la información de contexto que yo tengo, para entender que ese detallito puede abrir una puerta. Y método es todo el acceso a base de datos públicas y privadas, que hoy por suerte están funcionando súper bien en Chile. Métodos de análisis de datos también. Y como lo que nosotros hacemos es el periodismo de investigación audiovisual, a eso hay que sumar herramientas audiovisuales de registro también, que son las más complicadas en el caso de nosotros, porque claro, toda esta información que lo recoge, además hay que ilustrarla. Y ahí quizás es donde estamos en el periodismo de investigación audiovisual, la línea más fina y más difícil, que es la que tenemos que resistir, porque queremos hacer esto, que es caer en la denuncia del delincuente y confundir periodismo de investigación con denunciar delitos, que no tiene nada que ver. Y a mí me carga cuando dicen, ustedes hacen el trabajo que hace la policía. No, ni queremos, ni lo hacemos, y yo encuentro que la policía tiene que hacer el mejor trabajo que pueda y los fiscales el mejor trabajo que puedan, y nosotros vamos a hacer otra cosa. Lamentablemente para los canales de televisión, emitir reportajes de delitos y delincuentes es súper fácil, porque los delitos y delincuentes no tienen abogados que te querellen y no te amenacen, tienen alto rating y entonces es mucho más fácil ir hacia esos temas que a los temas de políticas públicas, por ejemplo, o de grupos de poder, que son los más importantes, los más urgentes y los más necesarios.
Entonces, claro, cuando uno registra delito y delincuente, que es fácil, vaya a saber, ay, ponía un camarógrafo con una cámara escondida en una van que pone al pobre delincuente, no pobre, pero claro, lo siga durante 5 días. Y lo mostrar en la tele y sacar 30 puntos de rating. Pero el resto es el mismo método que Pedro, igual de riguroso, y además cabecearse con cómo voy a ponerle imágenes a esto tan abstracto. Y ahí hay una dificultad porque hay veces que hay temas que hay que desechar. Un tema decir, este tema es súper importante y ahí Pedro lo sabe, solo lo que hace es te doy un tema. No lo puedo hacer yo, pero usted me puede servir. Lo llamamos. Toma. Cecilia, ustedes en la unidad de investigación utilizan bastante la ley de transparencia. Cumplieron 10 años además de la ley de transparencia. Un poco que se nos contará un poco qué importancia relativa también tiene dentro del proceso de la metodología de reporteo el uso de herramientas como peticiones a través de la transparencia. Bueno, yo creo que para todos es como una verdad a esta altura del aporte que ha significado la ley de transparencia en sus 10 años. Cuando yo empecé a reportear, fue el año 2000, cuando ustedes todavía estaban partiendo sus vidas, no había ley de transparencia y la verdad es que reportear era súper difícil porque uno dependía mucho de la voluntad del periodista que estaba en la institución y te entregaba o no te entregaba la información y te chantajeaba un poco entregándote o no el material que tú necesitabas. Y obviamente la ley de transparencia ahí significó un super cambio porque tú ya podías pedir y pedir con derechos, ni siquiera como de periodista, sino como de ciudadano. Yo tengo acceso a esta información y la necesito y ustedes tienen que entregármela en los plazos que establece la ley. Por supuesto que la ley tiene un montón de falencias. La primera es que se demora muchísimo. Todos hemos pasado no solamente los 20 días que establece la ley, sino que meses esperando que nos entreguen una respuesta y eso obviamente puede ser bastante frustrante. También yo creo que un problema que tiene la ley es que seguimos dependiendo mucho de la discrecionalidad de las autoridades. Si bien la ley tiene muy claro cuándo se debe entregar información y cuándo no, todavía funciona mucho el tipo de respuesta como no vamos a entregar la información porque requiere demasiado trabajo de los funcionarios de esta institución o afecta a terceros cuando la verdad es que no está afectando a terceros. Entonces, claro, la ley tiene un montón de problemas, pero yo siento que ha sido un super avance en la historia del país y también de cómo se ha ido dando la historia de las leyes de transparencia en el resto de los países. O sea, nosotros tenemos una ley de transparencia que tiene 10 años, pero si miramos, no sé, hace un par de años atrás en Argentina ni siquiera había ley de transparencia. Y digamos que todos hemos ido alcanzando cierto nivel. ¿Qué falta, siento yo? Que la ley de transparencia todavía está absolutamente ligada o solamente compromete a los servicios públicos y hay un montón de cosas que hacer en el ámbito privado o como por ejemplo las organizaciones o las instituciones que reciben fondos del Estado realizan una función pública pero aún no están cubiertas por la ley. Y también sin duda todo el debate que hay ahora respecto de por ejemplo, qué pasa con el Congreso, qué pasa con el Senado, qué pasa con ciertos aspectos del Ministerio Público, etc. Para nosotros la labor de la ley de transparencia es central porque nosotros, obviamente, siguiendo el mismo método que comentaban los colegas acá, también utilizamos mucha información pública, no solamente ley de transparencia, sino que todas las fuentes que están abiertas, el registro civil, el servicio interno, conservador de bienes raíces, etc. Pero todos esos datos que vamos recolectando son los que permiten finalmente sustentar la investigación. Y sin esos datos, obviamente no podríamos hacerlo. Y yo sé que bueno, uno de los temas que vamos a tocar más adelante, que se refiere al periodismo de datos, yo creo que otro de las dificultades que tiene la ley o el acceso a información ahora es cómo las instituciones entregan la información. O sea, tú tienes una información con transparencia y de repente te entregan una base Excel súper ordenada, pero también te pueden entregar un PDF asqueroso que no tienes cómo reconstruir. Pero todo eso, siendo bien metodológico, se puede trabajar. Es cosa de ver, por ejemplo, lo que pasó en Argentina con los cuadernos. El material inicial de esa investigación eran unos cuadernos escritos a mano
Y la metodología que utilizó el periodista y el equipo periodístico que estuvo acá en la Nación fue la que logró convertir esa información en una investigación que terminó haciendo lo que pasara en Argentina. Paula, ¿cómo trabajaron en el caso? Primero, dos reportajes, primero Cabal y después la otra pasada, la de Cabal, donde también ahí revelan un contrato específico, es un documento que habla del tema de las comisiones de venta de los terrenos, digamos. ¿Se puede contar ahí cómo a través de una denuncia que les llega, ustedes van hilando de manera rigurosa y metodológica hasta tener dos reportajes imbatibles que ambas ponen en jaque al gobierno? Bueno, lo que yo creo que es súper importante, lo que decía Pedro también, del tema de la rigurosidad. En el caso de nosotros nos llegó, las dos veces nos llegó esta información de tercero. El primero fue lo que les contaba antes de este abogado que tenía un conflicto laboral, pero claro, nosotros no nos quedamos como con esa denuncia de que no le habían pagado, sino que era un tema tan sensible que tuvimos meses reporteando cómo se había dado esa relación, qué estaba pasando, cómo era esta empresa, los negocios que estaba haciendo para poder sacar la primera pieza. Y lo que yo digo que al final como que un reportaje te une con otro reportaje, en el sentido de que yo creo que las personas empiezan a ver quiénes están investigando y quiénes tienen buena información y te llaman para decirte que tienen algo más. Eso personalmente a mí me ocurre, y en el equipo periodístico del que pasaba eso, valga la redundancia. Y la otra pasada fue súper importante porque en el fondo te cerraba lo que había sido el negocio completo. Al principio teníamos que ellos iban a hacer un negocio por la venta de los terrenos, que se supone que habían comprado mucho más barato, pero al final a mí personalmente me pasaron este documento donde quedaba explícito que esto no era un negocio de 2.500 millones, sino que era un negocio de 6.500 millones. Y eso es lo que digo yo, que cuando te pasan esto, como que uno empieza a leer y es como un documento de 4 páginas en que está todo perfectamente hilado de quiénes son los personajes, cómo se va a generar el negocio, qué es lo que es ilegal. Y eso le va pasando a uno en su carrera, y que de repente tiene como informaciones que uno realmente no lo puede creer. Y ahí uno empieza a unir los cabos sueltos. No es que uno llegue y publique así como a toda la loca esta información que le llega. A mí me acuerdo que me llegó este segundo contrato que tenía Natalia Compañón con otra empresa para la venta nuevamente de esos terrenos, y estuvimos varios meses investigándolo, hilando que fuera cierto, conversando con las personas que estaban implicadas en el tema, hasta llegar a la verdad. Y eso, yo creo que lo más importante en el trabajo periodístico, ya sea, porque a mí, por ejemplo, hoy día que yo ya no estoy en el que pasa, estoy en la radio, en un programa en que todos los días nosotros tenemos que poner temas. Y yo creo que la diferencia del programa que hacemos nosotros con otros programas radiales es que nosotros tenemos que llevar información. O sea, nosotros no llegamos a la PAC a opinar y a decir lo que nosotros pensamos o lo que creemos que es bueno o malo. Nosotros tenemos que llevar datos. Hay reporteo detrás. Hay reporteo. Sí. Y eso de repente te pueden entregar una información a las 3 de la tarde y yo no me quedo tranquila si no hago los llamados de todas las aristas y puntos de vista. Si voy a contarle una cosa como personal, de repente mi marido me reta y me dice, ¿por qué tanto? Sí, vaya a hablar 5 minutos a veces, 8 minutos, pero yo, como periodista, si no tengo toda la película en mi cabeza, no podría hablar. Y bueno, yo creo que para los que tenemos la pasión de encontrar historias, de reportear historias y de generar cambios en el país, yo creo que es súper importante investigar, explorar y ser sumamente riguroso en tener todos los puntos de vista y conversar los temas. Yo creo que para mí es súper importante cuando uno conversa los temas con los periodistas o también con los editores o con el director de prensa,
es súper rico eso que se genera a la hora de también nosotros informar. Es probable que si que pase no hubiese publicado acabar el negocio se habría hecho. Es probable que eso hubiese sucedido. ¿En qué momento ahí, como tú dices, que lo leías y te vas dando cuenta de lo que tenían frente a ustedes, se van tomando conciencia de estoy ejerciendo efectivamente un rol fiscalizador, el periodismo de investigación está haciendo su aporte? ¿En qué momento vas tomando conciencia de aquello? Bueno, cuando nosotros recibimos la información, el equipo que trabajó el tema, todos sabíamos que era una información sumamente delicada, no solamente para los protagonistas de la empresa, Natalia Compañón y Sebastián Dávalo, sino que lo que iba a producir en Palacio, porque sobre todo por el carácter de la presidenta y por cómo es ella, porque esto igual era como un abuso que estaba cometiendo su propio hijo y su nuera. Ahora, nosotros sabíamos que era una información que iba a causar un terremoto, y de hecho el negocio se iba a cerrar como 2 días después de la publicación del artículo. Si lo curioso fue que la moneda no detectó la importancia que había en esa manera de hacer negocios. Imagínense que nosotros publicamos el día viernes, como que no causó tanto revuelo. Igual era verano y todo, pero la moneda reacciona una semana después. Acuérdense que la presidenta estaba de vacaciones, se enteró con la prensa. Ahora, todos los personajes en cuestión estaban pinchados, o sea, nosotros habíamos oído a todos los personajes y habíamos conversado en off con algunos de ellos, que no puedo revelar, obvio, pero sí, nosotros sabíamos que era una información sumamente delicada y por eso también la trabajamos como entre 4 personas, en un equipo súper chico, porque también uno tiene que tener cuidado de con quién conversa los temas que uno está investigando, sobre todo cuando son de este calibre. Y bueno, y esos son los temas que uno siempre está con la duda. Uno de repente siente que va a dar una noticia que va a causar un golpe extraordinario y nadie te pesca mucho, y hay veces que uno tampoco está tan preparado para una reacción tan profunda con informaciones que tal vez uno no le da tanta relevancia. Eso también es parte de la magia, ¿no? Pedro. Sí, yo quería decir que lo que dice la Paola es muy cierto. Cuando esto es como un octavo de moneda, nosotros no entendíamos muy bien por qué la moneda no había reaccionado. En ese momento estaba a cargo del gobierno de Peñalillo, estaba de turno, por decirlo así, medio de las vacaciones. Y alrededor de un mes y medio después, poco más de un mes después, nosotros nos dimos cuenta que Peñalillo en ese momento estaba pagando incendios. Peñalillo se había enterado de que SQM, Gajardo le había entrado a SQM, y que se iba a destapar que SQM había financiado, que el gobierno de Pinochet había financiado la pre-campaña de Bachelet. Eso, o sea, Peñalillo estaba pagando ese incendio y lo que estaba haciendo era presionar duramente impuestos internos, ¿no es cierto?, para que no facilitara esta investigación en la Fiscalía. O sea, lo que estaba pasando en ese momento en la moneda era la intervención del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda sobre un organismo técnico, que es el Servicio de Impuestos Internos, para evitar que una investigación afectara a la presidencia de la República. Yo creo que algo como eso, no tan grave, no había pasado desde la época probablemente de la dictadura, ¿no? Y si ustedes se fijan, el caso Cabal, que es un caso de enriquecimiento de la familia presidencial, algún presidente a lo mejor se nos ha pasado desde el 90 hasta acá haciendo cosas de ese tipo, ¿no? pero no pasaba también desde la dictadura. O sea, ese febrero, ¿no?, del 2015 fue letal en la moneda, ¿no? Y a lo que tiró la revista Que Pasa en ese momento, que fue un Exocet, nosotros en abril publicamos las presiones de Peñalillo a impuestos internos sobre Llorat y cómo la moneda estaba evitando, ¿cierto?, una investigación que iba a ser otro Exocet de la línea de flotación de Bachelet. O sea, si ya la revista Que Pasa había tirado a Bachelet así por trabajo de la Rodal, nunca más se pagó, ¿cierto? O sea, un gobierno que llega con un discurso que es: vengo a emparejar la cancha contra la desigualdad, vengo a hacer la reforma tributaria para que los ricos paguen lo que tienen que pagar, porque en este país la desigualdad es muy grande, vengo a hacer la reforma educacional para la igualdad, ¿no es cierto? Y el hijo de la señora de la igualdad, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es enriquecerse con una pasada terrible, eso es impresentable, ¿no?
Y más encima, después tú te enteras que los artífices de la igualdad fueron financiados por el grupo Angelini, por SQM, ¿no es cierto?, para proponer este programa de gobierno. O sea, yo creo que esas dos cosas fueron... O sea, si a Peñalillo se le pasó en el primer minuto, es porque estaba con el extinguidor, ¿no es cierto?, y con la manguera apagando el otro incendio. Carola, tú has hecho a lo largo de tu carrera muchos reportajes muy potentes, muy impactantes y hasta el desgaste emocional es muy fuerte. Y luego que se publican durante el proceso también han hablado de presiones. ¿Qué presiones recibiste? ¿Cuáles fueron las más duras y cómo las manejaste? Presiones de fuentes, presiones de oficiadores, presiones de todo tipo. Sí, más que una vez me han preguntado si me ha amenazado a alguien y la verdad es que nunca me ha llamado alguien para decirme ni un garabato por teléfono. Pero me han amenazado con demandas y con querellas, me han preguntado si tengo las cosas a mi nombre, porque como que no me doy cuenta con quién estoy tratando. Una vez el presidente del directorio de TVN me lo encontré en un pasillo y me dijo: no te preocupes, te vaya a Florida a la cárcel. Y si eso no es una presión, no sé qué puede ser una presión. Entonces, sí, pues hay presiones y en mi caso, porque es una experiencia personal nomás, esas presiones han venido normalmente de grupos económicos, de empresas o de empresarios a los que he investigado en su momento. Ha habido represalias también. Por ejemplo, yo era profesora de la Universidad Católica cuando hice un reportaje sobre las tabacaleras y la British American Tobacco le daba plata a la Católica para que fueran sus estudiantes a hacer una pasantía a Atlanta, a la CNN. Y después de ese reportaje no pude volver a hacer clase por muchos años a la Católica, muchos años, recién volví ahora. Entonces, son jodidas las presiones y cómo manejarlas. Bueno, yo creo que una cosa fundamental es el rigor y el poder resistir a esa presión sin errores, porque un error te deja totalmente vulnerable en la presión. Entonces, pues, que lo que uno publica, lo que uno emite, lo que uno exhibe no tenga tejado de vidrio para que te puedan decir: te equivocaste en esto, por lo tanto podrías haberte equivocado en todo. Un caso súper interesante, por ejemplo, hicimos una denuncia en contra de la industria salmonera hace unos años y la presión fue brutal también. Tuve que ir a unas reuniones horrorosas donde de pronto que era hasta ofensa, así, gente de la toca de comunicaciones ofendiéndome así en la mesa, pero una cosa ridícula. Y por suerte tenía todos los documentos que probaban y demostraban lo que yo decía. Finalmente ellos tuvieron éxito y obligaron al canal a reducir una parte del reportaje antes de que lo emitiéramos después en internet. Pero ahí lo que uno tiene es información. Lo que nosotros hicimos fue apelar al Consejo de Transparencia, obligarlos a que nos dieran unos mails que demostraran la vinculación entre las salmoneras y Senapesca. Ellos se negaron y terminamos, y en este momento tomó la Corte de Apelación de Valparaíso, y en cuanto tenga esa información les prometo que la voy a publicar también donde sea, porque la mejor herramienta para defenderse es tener información en la mano. En otra oportunidad también un gran estudio de abogados al que denunciamos por una relación que tenían impropia con los tres mineros, el estudio Kerry. También ahí recibí presiones tremendas. O sea, pero ¿cómo vas a investigar al estudio de abogados más grande de Chile, que tiene, para ellos investigar es gratis? Tienen 200 abogados. ¿Tú tienes abogados? No, yo no tengo abogados. Por suerte toda la información que yo tenía, no solo la que publiqué, sino que alguna información que tenía que no tenía que ver con la investigación, pero que ellos sabían que estaba en mi mano, me protegió de que esa demanda nunca llegara. Antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría preguntarle a Claudia, ¿cuáles para ti han sido los reportajes que has hecho de más difíciles en términos no solo de factura, sino también en términos de desgastes emocionales? Eso, por ejemplo, el de DH que hiciste hace poco, donde el ministro Santelice ahí sufría, el de las instituciones del Sename. El Sename también ha sido como el gran tema de mi vida, que lo he perseguido y lo he perseguido. He llorado en el baño de mi casa, angustiada con los niños, desde que el primer Sename que hice, que recogía a 4 niños de la calle, pensando que lo hacía regio. No, estos niños están botados en la calle, niños tenían 5, 4, 2 y 1, y estaban solitos, solos en la calle. Llamaron al canal, partimos para allá, los sacamos y obviamente llamó a Carabineros, todo ese tema
y los dejo en el Sename y en la noche los voy a ver a los lugares. Voy a Galvarino, me acuerdo, y la chica que cuidaba, la de 4, cuidaba a todos sus hermanitos, me mira, me abraza, porque era la única persona que me conocía en el día, y me dice, sácame de aquí. Y yo digo, ¿qué hice? Volviendo hacia atrás hace muchos años, y lloraba, ¿qué hice? ¿Qué es lo malo cuando uno empieza a intervenir en la realidad? Yo creo que desde ahí el Sename ha sido como la batalla de ir a buscar. Yo creo que yo he hecho un periodismo menos de datos, ¿ya? Yo he ido más, porque en la tele he ido a buscar a la persona, he ido a escudriñar qué es lo que les pasa a estos niños. Igual, por ejemplo, cuando hice Lisette, me leí todo el expediente de Lisette, que era así de grande, y logré entrar a todas sus terapias. Entonces iba mirando día a día qué remedio, y anotando en un cuaderno qué remedio le dieron, qué remedio le quitaron, en qué momento le quitaron por qué le subieron esto. Entonces, porque en un momento se hablaba de que se le habían quitado los remedios, los SOS, y que por eso le había dado el ataque. Entonces, ver médicamente cómo le iban sacando los remedios para poder entender lo que le había pasado. Se vuelve una obsesión saber por qué había muerto. Entonces, hablar con la mamá, entender al papá, entender el entorno, hablé con su psiquiatra, hablaba con los médicos, y entender además en las manos de quién estaba. Todos los documentos, tuvimos acceso a todos los documentos de qué es lo que iba a pasar con ella ese día, o sea, cómo la directora firma el documento de que sí la iba a trasladar a Pudahuel y que sí le había informado a la niña que le iba a trasladar a Pudahuel, por qué le da el ataque. Todo eso, sobre todo con niños, es muy, muy fuerte. Cuando yo hablo con el papá de Lisette, es demoledor lo que te dicen. Él es demoledor, y te das cuenta en la sociedad que hemos vivido y cómo hemos ido repitiendo la pobreza, el maltrato, familias que no tienen ayuda, y el entorno tampoco los ayuda. Eso, yo creo que eso es muy, muy fuerte. A mí me han amenazado narco. Yo recibo 2 veces amenazas en mi vida, una de narco y otra Laura que era tanto. ¿Cuál era peor? ¿Cuál era peor? Pero los narcos me llamaron al contacto un día, fue ver allá, contesto el teléfono y así procurando, perdón. ¿Por qué reportaje fue? Fue por reportaje de Santa Adriana. Y es, bueno, Julián, una enferma desgraciada que va a hacer. Y era una tras otra. Y yo lo escuché y dije, oiga, ¿y usted no quiere nada una entrevista? Entonces el otro lado se queda callado porque no sabe qué decirme. Ay, loca, me dice, me acordaba. Y ese día me acuerdo que no quiere contarlo porque yo creo que una de las cosas que hay que tener, yo le digo a todos mis alumnos, que se atrevan a preguntar, que se atrevan a hacer las cosas. No es que me dio miedo, que me dio vergüenza, que no sé qué. No hay que darle ni vergüenza ni miedo y entrar. Todas las preguntas son válidas. Ayer les mostraba a mi alumno que hay acá, les decía, miren, en la primera pregunta que le hace la Raquel Correa al Mamo Contreras, cuando le dice que los perros son iguales a su dueño. ¿Cómo son sus perros? Esa es la primera pregunta que le hace la Raquel. Y Mamo Contreras le responde, bravos. Entonces, esa tremenda pregunta, y es la primera pregunta que le hace. Entonces, maestra, y tú perfiláis al gallo, porque te imagináis el tiro, un Rottweiler que va a matar a todo el resto, pero no le da miedo preguntarle al hermano. Entonces, no le da miedo. Yo estaba sentado en la Santa Adriana armando un porro con un arco, para poder conversar con el gallo. Y sentado ahí, oye, ¿cómo lo hacís? Y ahí empieza y te conversa.
o sea, tienes que meterte a las poblaciones, tienes que mirarle cara a cara, porque uno de los problemas que yo veo en los alumnos es que reportean por internet. O sea, reportean con esto, por WhatsApp y por internet y por Facebook. Y a ver, también hay hartas herramientas que ayudan y uno se mete. Yo he encontrado, cuando hice la operación Huracán, logré encontrar las fotos de la polola del que metía armas a Chile, y veíamos que tenía la gran camioneta, y vimos la patente de la camioneta y nos metimos a ver de quién era la camioneta. Entonces, claro, te sirven las fotos de Facebook para meterte, pero hay que ir enfrentar a la persona, hay que tomarse el café, o hay que ir a preguntárselo derechamente. ¿Cómo hacer porros con ellos? Eso también sirve, pero en el fondo es ir ponerle la información a la gente en la cara. Cuando el último que hice de los remedios que perdían los hospitales, que daba pena, a mí me dio pena la verdad, porque fue la directora del hospital de Melipilla, y fui con la información que el propio hospital por transparencia nos había pasado. O sea, esto es lo que perdemos, y yo le muestro y le digo, esto es lo que usted pierde. Y yo le veo la cara a la pobre señora, que los ojos se me llenan de lágrimas, y dije, uy, aquí estamos mal. Y al final le hago así como que la toco y digo, ya cálmese, si ya viene a hacer, estamos aquí. Pero hay que atreverse a decirles cómo ocurre esto, por qué ocurre esto. Entonces, ahora que yo estoy más vieja, igual me da pena. Tengo que decir que me provoca como... Bueno, nunca he perdido la noción de que al frente hay un ser humano. Nunca. Ni con el papá Lisset, ni con los que fuman porro, ni con el lance internacional, ni con nadie pierdo la noción que ahí hay alguien que fue un niño chico y que algo de la sociedad lo llevó para acá. No sé. Tengo esa sensación, estoy más vieja. Esa es la experiencia. Me gustaría abrir las preguntas de los estudiantes, de los profesores, de los periodistas que están hoy acompañándonos. Pregúntenme. María Cortés. Hace poco estuve en Chile Diego Cabot contando sobre Cuaderno del K. Y él, lo que más sorprende para todos los que hacemos periodismo es que él le entregó toda la justicia antes de publicar. ¿Quién de los que está ahí en el panel se ha visto la disyuntiva de decir esto lo publico o lo entrego a la justicia antes? La Carola lo tuvo con Chefe porque al final lo fue a buscar con la policía, pero ¿quién se ha visto en esa disyuntiva? Si lo publico, a lo mejor esto va a morir, que fue lo que le pasó a Ramón. Y mejor se lo entrego a la justicia para que en paralelo vayamos juntos. No están de acuerdo con esa decisión. Bueno, en todo caso hay que decir que Diego dice que es por de formación profesional, sí, porque él es abogado. Sí, exactamente. Sí. Ahí hay una distinción. Sí. No sé, Paula. No, a mí sí me ha tocado, y eso quería decirles también. Yo creo que la reforma procesal penal, la creación de la fiscalía, yo creo que al periodismo sí le ha ayudado, en el sentido que yo he enfrentado, por ejemplo, en el caso Penta, en el caso de irregularidades en los hospitales públicos, con ciertos topes en que uno no sabe cómo seguir, y cuando hay un fiscal que está investigando la causa, yo creo que se genera esa conversa y tal vez hay una retroalimentación mutua, en que uno también necesita cierta ayuda de ellos y ellos de nosotros. Y sí me ha pasado de repente no publicar en el tiempo que yo quiero. O sea, por ejemplo, que se me mueva mi timing. Yo quiero publicar este viernes y por alguna diligencia especial que sé que la Fiscalía va a hacer, tal vez retrasar un poco para no causarle un mal a la propia investigación. Eso sí me ha pasado. Y sí siento que hay una retroalimentación importante entre periodismo y Ministerio Público, que puede ser cuestionado muchas veces por distintas autoridades, pero que al final yo creo que ha ayudado a develar investigaciones importantes. Cecilia. Nosotros tuvimos no un dilema con la justicia, pero sí como detalles, como dice la Paula. Cuando en 2013 publicamos el caso Firmas, no sé si se acuerdan de que París y Jocelyn Holt no habían inscrito correctamente las firmas presidenciales. Nosotros empezamos, por motivo de la ley de transparencia que nos entregó muy tarde la información, llegamos justo al borde de publicar el reportaje el fin de semana antes de la elección
presidencial. Entonces lo mismo es la disyuntiva de publicar el reportaje y que hubiesen dicho que París, que si ustedes se acuerdan en ese momento iba a tercer, cuarto lugar de las elecciones, con un 10% de los votos, haber dicho el Mercurio está interviniendo en el fondo de esta elección o no publicar. Y como no teníamos el reportaje absolutamente listo, nos faltaban algunas certezas todavía, definimos no publicar y publicamos a la semana siguiente de la elección. Siempre nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiéramos publicado antes, pero en ese minuto primó la responsabilidad de tener todo el reporteo listo, en vez de haber hecho un super golpe, finalmente igual fue un golpe y motivó varias investigaciones y todo, pero en ese minuto primó la responsabilidad que tuvimos como medio de esperar que el reporteo estuviese absolutamente afinado y no publicar algo con cabo suelto. Si alguien quiere ver. Sí, mira, dos cosas. A mí no se me ocurriría tomar una investigación mía y hacer una denuncia a la Fiscalía o a la PDI o a Carabineros. No, creo que no está fuera de mi... para decirlo así directamente, ¿no? Trato de mantenerme lo más en paralelo posible con la Fiscalía o con los Carabineros o con la PDI. Ellos hacen sus investigaciones, muchas veces nos cruzamos en las investigaciones y a veces se producen diálogos en esos cruces, digamos, ¿no? Y a veces esos diálogos son colaborativos y a veces son muy poco colaborativos, ¿no? Yo te diría que sí me llama la atención lo de los cuadernos en Argentina y conociendo lo que pasa con los colegas en Argentina que están tremendamente divididos ellos, ¿no? O sea, es muy distinto lo que publica Página 12 que lo que publica Clarín o lo que publica Nación, digamos. Y probablemente si esto lo hubiese publicado, no sé, si es Página 12 escribiendo una cosa como esta contra Macri, la sospecha de la sociedad que está tremendamente dividida políticamente allá sobre la veracidad del tema hace que sea desde el punto de vista periodístico, digamos, sea bueno para fortalecer la historia, que además haya una investigación independiente del medio, ¿no? Yo creo que también hay una consideración, puede haber una consideración de ese tipo en un escenario político como el que está enfrentando Argentina, donde además los medios son acusados por las contrapartes de ser operadores políticos o de Macri o del kirchnerismo. Entonces, creo que cuando uno enfrenta un escenario como ese, podría ser útil para garantizar como la objetividad y la neutralidad, hacer una jugada como esta, ¿no? Mover esta ficha que es entregar mi investigación a un ente que es independiente y le pueda dar garantía a la mayor parte de la sociedad. Pero en general, como yo tengo, y esto es súper personal, yo tengo una especie de obsesión con que no confundan mis investigaciones con filtraciones de la Fiscalía, trato de mantenerme lo más alejado posible de los fiscales. Ahora sí, me ha pasado 2 veces, y no voy a decir con quiénes ni en qué casos, en que he publicado cosas y hay fiscales que son buenos fiscales, muy buenos investigadores, y hay fiscales que no son tan buenos. Y hay otros que de frente son malos, digamos. Y uno tiene que ir a golpearle y decirle a la señora fiscal, no sé si se dio cuenta que yo publiqué esto y que en realidad debería modificar su investigación para bien, digamos, ¿no? Y si usted suma 1 más 2 más 3 que está aquí, en realidad el resultado debería ser que usted tendría que interrogar a esta persona, pedir este documento. Y eso sí lo he hecho, porque como decía Paula, de repente uno publica cosas que cree que la historia de Chile se va a dividir entre antes y después de mi publicación y no pasa nada, digamos, ¿no? Y a veces porque los que tienen que intervenir no tienen la capacidad de darse cuenta que tienen que intervenir. Entonces hay que empujar un poquito el carro. ¿Más preguntas? Ya, bueno, yo no soy estudiante de periodismo, claro, soy director de comunicaciones de la Armada y por ende hemos sido objeto como institución de varias investigaciones y hemos dado también pie a que esa investigación se genere. Mi comentario era que en el fondo el valor del reportaje y de investigaciones que ustedes han hecho o que han hecho distintos medios de comunicación, yo creo que apunta directamente a que ha hecho que las instituciones, la mía, espero que como Carabineros, también como la Iglesia, se mejoren, se mejore. O sea, claramente las investigaciones de ustedes han arrojado finalmente ciertas deficiencias, ciertos problemas, ciertos delitos que las instituciones mejoren. Y el caso de nosotros ha sido así. Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, unas camarillas que pusieron en alguna parte por ahí en un túnel, y que nosotros tampoco, por la forma de ser, no teníamos dentro de lo considerado que teníamos que investigar o teníamos que tener ciertas precauciones con respecto a eso. Pero a contar de esa investigación, de lo que salió en la prensa, finalmente nos hizo tomar ciertas
medidas que obviamente han hecho que la incorporación, por ejemplo, de la mejor para la Armada, de la orquesta de la Armada ha sido mejor. Ese es el comentario, o sea, dentro del valor de los reportajes, creo que lo que ustedes hacen definitivamente hace que las instituciones mejoren, y nosotros como personas. Y el otro comentario que quería hacer era respecto a la ley de transparencia. La ley de transparencia creo que es súper buena, pero en combinación con las dos cosas. Una ley de transparencia, pero con una buena relación entre los periodistas y la institución o quien sea que tenga que entregar la información. No vale solamente la información por transparencia, por el tiempo que se demoran, porque finalmente la respuesta de repente es incluso media prepicada y que uno sabe que esa respuesta le van a dar, porque en el fondo, en el caso estoy hablando como instituciones de las Fuerzas Armadas. Pero creo que es súper bueno el contacto que de repente hemos tenido con periodistas que están haciendo alguna investigación, que antes de llegar a la ley de transparencia lo puedan enfocar o lo puedan consultar a la institución. De repente, lo que yo les comentaba, el valor de los reportajes de investigación a nosotros nos ha hecho ver que en el fondo es mejor entregar la información que están pidiendo que hacer la vuelta completa y decir, ¿saben qué? Váyase a la ley de transparencia. Hay cosas que efectivamente, en el caso de nosotros que tenemos cosas como de seguridad y que son más o menos, obviamente en ese mismo momento le vamos a decir, oiga, ¿saben que ni siquiera con la ley de transparencia a lo mejor lo van a poder lograr? Porque son temas que son más sensibles. Entonces esos eran mis dos comentarios. No que quiera felicitarlo, pero en realidad hay una discusión y ojalá el caso de Carabineros sea un ejemplo de que Carabineros, después de que pase todo esto, termine el por de lo que ese era el comentario. Mira, nosotros trabajamos mucho con la ley de transparencia, pero mucho. Yo creo que sí que llevamos más de 6.000 solicitudes en 10 años. Y tenemos una especie de magíster en cómo doblarle la mano a las instituciones para que queden tranquilos. Y yo creo que una de las cosas que realmente funciona es que cada vez que nosotros vamos a pedir por transparencia nos comunicamos primero con la institución, con su periodista, con la gente de comunicación o con la gente de transparencia para decir, ¿sabéis que voy a pedir esto porque estoy haciendo esto? Eso funciona muy bien cuando la institución no visualiza un peligro dentro de lo que se va a entregar. No funciona tan bien cuando el encargado, ¿no es cierto?, de transparencia va y dice a su jefe, ¿sabes qué? Sigan recibiendo esto, parece que no hay un problema. Pero en general, yo creo que es bueno que la institución sepa que está siendo fiscalizada periodísticamente. Es bueno, es más transparente, aunque parezca redundante, porque uno se da cuenta al tiro si la institución te va a entregar o no te va a entregar. Porque si no te entrega los 5 días, no te va a entregar ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Y esto probablemente va a terminar en el Consejo de la Transparencia y la Concertación. Y es mejor saberlo desde el comienzo para planificar tu investigación. Nosotros muy pocas veces escondemos la pelota para que no sepan qué es lo que estamos haciendo con transparencia. Y lo segundo es que cuando uno pide a entidades chiquititas por transparencia a ciertas municipalidades, por ejemplo, ahí hay una persona que hace 10 años se capacitó en transparencia y que nunca le han pedido nada. Entonces cuando tú lo llamás y el tipo lo que quiere es entregarte documentos y te manda y después te escribe correo para decir si te falta algo. Entonces yo creo que la ley de transparencia no es para los periodistas, para los ciudadanos en general, para fiscalizar la autoridad. Y yo he hecho muchos talleres en sindicatos, juntas de vecinos, a título personal, no en representación visible, para enseñarle a la gente a usar para que fiscalice a su alcalde, a su concejal, a su diputado, a su parlamentario, a su gobernador, a su intendente, a sus pobres, por ejemplo, y la experiencia es súper buena. O sea, que tú le enseñas a la gente las trampas que tiene la ley y que uno como periodista las puede ocupar, porque son muchas, digamos. Ahora, por ejemplo, con la red de periodistas, hay una red de periodistas de investigación que genera talleres, algunos gratuitos y otros pagados, digamos. Uno de los que estamos planificando para luego, unas semanas más, es precisamente cómo usar la ley de transparencia para generar historias periodísticas potentes, ¿no? Y son muchos los trucos, las trampas, los tips que uno puede entregar, porque nosotros llevamos mucho tiempo haciendo uso de la ley y realmente es una muy buena herramienta, pero nunca va a reemplazar el reportero. O sea, antes de la ley de transparencia los periodistas se conseguían los documentos igual o se los choreaban si era necesario, pero con la ley de transparencia eso se facilita, pero muchas veces también es una vuelta muy larga, ¿no? Y conviene ponerse de acuerdo con la gente de comunicación.
sería en la luz del tiempo. Así que una última pregunta, Joaquín. Bueno, comentar que el internet es una herramienta que igual a los periodistas los ayuda en las investigaciones, a veces sí, a veces no. ¿Crees que con eso existe una mayor responsabilidad de los periodistas a entregar un reportaje de mayor calidad? Puede ser reportaje siempre es la responsabilidad. Sí, pero como existen mayores facilidades para llevar el reportaje a cabo, gracias al internet, se puede encontrar mayor información y todo eso. ¿Crees que gracias al internet verle al periodista entregarle a sus lectores un reportaje de mayor calidad? ¿O el internet no es tan bueno? Yo creo que siempre uno trata de entregar la mejor calidad y finalmente chequear todo lo que está investigando, todo lo que te ha llegado, cuando te llega lo de transparencia, pero eso se lo va a mostrar al personaje, esto es, por qué hizo esto. A mí lo que me da miedo es que, lo que yo veo es que se quedan con lo que hay en internet, o se quedan con lo de la transparencia, o se quedan esperando que llegue la transparencia y si no me llegó, no me muevo de mi escritorio. Y cuando uno ve que tiene muchos hilos para tirar, donde puede ir a preguntar. O sea, están los sindicatos, está el que siempre está enojado, o sea, mi garganta profunda siempre es muy bueno, si el que salió enojado de la empresa siempre te va a ayudar. Pero el café con la persona sentado es 1000 veces más que sacar el dato, porque el dato de internet lo tienen todo, o sea, la conversación, ir y poder mirarlo a la cara de que efectivamente te está diciendo, y tú palpar que te está diciendo la verdad o no, o qué es lo que quiere detrás, porque también muchas cosas que llegan es porque la intención de darlo, o sea, siempre hay que pensar por qué me llegó, por qué esta persona quiere contarme esto, no es gratuito, eso nunca es gratuito. Perdona, y para complementar con la Claudia, yo sí quiero decir que internet a veces puede ser un peligro, porque hay mucha información dando vuelta, y yo creo que también uno como periodista ya empieza a discriminar qué fuentes per se son seguras y publicables, entre comillas, y también hay unas que uno también tiene que descartar, porque pese a que estén en la web, no son informaciones de calidad. Sí, yo quisiera decir que internet es una herramienta de la mujer, ¿no? Como muchas otras, y yo creo que lo que hace es que nos da hoy día mucha mayor rapidez para obtener resultados que antes nos tomaban semanas, ¿sí? Eso de todas maneras, eso hace que sea más instantáneo el trabajo. Y yo creo que, como dice la Paula, es importante distinguir las fuentes que son realmente, o sea, nosotros trabajamos solo con fuentes oficiales, ¿no? Registro civil, Consejo de Órdenes Raíces, la búsqueda de causas dentro del Poder Judicial, archivos judiciales, etcétera, etcétera. O sea, nos sirve mucho, porque como esos servicios se han ido poniendo en línea, hoy día desde CIPER, digamos, podemos sentarnos y empezar a recopilar un montón de documentos. O sea, hace unos años atrás se juntó mi generación del liceo, ¿cachai? Y había dos compañeros que nadie los pudo encontrar. Entonces me llama una compañera y me dice, oye, negro, ¿sabes que no puedo encontrar a Tuto Núñez ni al huevo Santa Cruz? Y no lo vamos a poder ver, y ya esta cuestión es mañana. Entonces yo a la media hora la llamo y digo, mira, Tuto Núñez viene en tal parte, viene en tal tema. Entonces, uno funciona, el método sirve a todos. ¿Sí? Yo tengo alumnos que empiezan a buscar a sus pololos, a sus papás, se encuentran con una sorpresa. Bueno, así que yo creo que sí funciona, o sea, una herramienta, pero hay que ir a la fuente oficial. Yo creo que en eso sí, realmente para nosotros ha sido la diferencia entre el 2007, cuando participe, y hoy, es abismante, digamos, la rapidez con que hoy día podemos conseguir ciertos documentos, ¿vale? Y lo último que quería decir antes de cerrar, porque no quiero irme sin decirlo, es que yo creo que uno de los grandes adversarios que nosotros tenemos a veces en el trabajo son y mencionó la Carola, son las agencias de comunicaciones corporativas. Cuando nosotros nos enfrentamos con periodistas que están al otro lado del mesón, ¿no? Yo siempre bromeo con mis alumnos y yo que están en el lado oscuro de la fuerza. Entonces, cuando nos enfrentamos con periodistas que en el fondo tienen mucha experiencia en medios, saben cómo se manejan los medios y lo que hacen, ¿no es cierto?, es poner esa experiencia al servicio de un cliente que puede ser un ministro, puede ser, qué sé yo, una gobernación, puede ser una empresa, ¿no es cierto? Lo que van a intentar hacer es entregarte una versión descafeinada, ¿no es cierto?, más o menos arreglada, que no afecte
o no afecte tanto los intereses de su cliente. Aprender a distinguir, ¿no es cierto?, hasta qué punto uno puede trabajar con esas agencias es muy importante. Nosotros en CIPER, se lo digo derechamente, nosotros nos saltamos a esas agencias, ¿no? O sea, nosotros intentamos no trabajar con ellos, salvo que la persona que yo esté buscando me diga, no, sabe que tiene que entenderse con imaginación, o tiene que entenderse con tal. Lo vamos y preguntamos, pero lo que pedimos es una entrevista con las personas, y cuando pedimos esa entrevista, nosotros exigimos que la entrevista sea con esa persona, y que esa persona entienda que la persona que está al lado de él, que representa una agencia de comunicaciones, no está obligada por el secreto profesional, no tiene las mismas obligaciones que tengo yo. Entonces, para nosotros, una de las dificultades, volviendo al principio, que era el financiamiento, el interés de las empresas que auspician los medios, el interés de los dueños de los medios, ¿no? O sea, una de las preguntas que podría salir de aquí es cuál es la relación que tiene CIPER con Sayé, por ejemplo. Sayé ha sido un financista de CIPER permanentemente, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿y ustedes que fiscalizan a todo el mundo, fiscalizan a este caballero, sí o no? Es una buena pregunta y no lo hicieron. Ya perdieron. Lo que sí me parece importante dentro de las dificultades que a veces nosotros enfrentamos es entendernos con gente que trata de entregarnos versiones que no son completas. Y ahí existe el talento del periodista, la astucia del periodista para enfrentarse con ellos, porque te vas a enfrentar con gente que a lo mejor trabajó 20 años en un diario y sabe exactamente lo que un editor quiere. Y ellos mueven sus piezas muy bien, son muy astutos, son muy completos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de detectar cuando te están pasando un pescado que está pasando. O sea, su objetivo es manejar la crisis. Subjetivo. Por mucho que te digan, no, mi misión es claro, sí, no, su objetivo es manejar la crisis. O sea, y ustedes van a ir a otros foros, se van a encontrar con otra gente, otros profesores van a decir, esto ¿no es cierto?, de las comunicaciones corporativas, facilidad, con los chavos. A nosotros, que estamos dentro de la organización, no es así. A nosotros lo que ellos están haciendo, ¿no es cierto?, es entregándonos versiones que nos afecten mayormente su cliente, y tenemos que saber distinguirlos bien cuando ellos están tratando de hacer ese juego con nosotros. Yo quería decir una cosa que para no dejarlo fuera del periodismo que se está haciendo hoy día, que quienes están haciendo libros. Yo encuentro que ahí hay una beta gigante y que lo están haciendo las nuevas generaciones muy bien, y yo lo agradezco porque lo que no está haciendo la tele hoy día lo están haciendo ahora el periodismo escrito en los libros. Sí, muy buenas investigaciones, así que eso también es parte del proceso hacia donde va. Ya, y con eso terminamos. Yo creo que junto con el comandante de ser el único, no del mundo del periodismo, así que parto con este disclaimer. Soy ingeniero y he trabajado siempre en áreas comerciales de empresas grandes que normalmente salen mucho en empresas. Pero mi inquietud no va tanto por ahí, sino que por el mundo de las regiones de Chile. Yo acabo de pasar un año y medio viviendo en Iquique, y como santiaguino, y que me consideraba, porque siempre escucho los medios, la radio, de la élite informada, me sorprendió muchísimo el desconocimiento que hay a nivel de la capital de lo que pasa en regiones. Cuando ya uno se instala a vivir ahí, se da cuenta de muchas cosas. Así como hay muchas oportunidades de negocios en regiones, también hay muchas oportunidades periodísticas. Y la pregunta va por el lado de este periodismo de investigación. ¿Se sale a hacer desde Santiago, especialmente a regiones, cuando uno va a Machalí y investiga? ¿O hay periodismo en las regiones? Pero como una universidad que también forma profesionales fuera de Santiago. ¿O es solamente un tema que se maneja a nivel central y desde aquí se investiga y se conoce y se desconoce lo que no se alcanzó a investigar? ¿O en las regiones hay? Y también nos llamaba a que muchos de estos alumnos también se trasladen allá y puedan hacer este tipo de trabajo allá. Sí. Yo creo que, bueno, como decía hace un rato, la formación en proyectos de investigación influye mucho, y en regiones falta todavía bastante formación en periodismo de investigación en las universidades, pero aún así hay un montón de buenos ejemplos de periodismo de investigación que se hace en regiones que tal vez no es conocido en Santiago. Por ejemplo, no en Iquique, pero cerca de Antofagasta, en el sur de Antofagasta ha hecho trabajos fantásticos de investigación, por ejemplo en el tema migratorio, y no solamente ha trabajado como equipo dentro de la ciudad, sino que también ha tenido conexiones con organismos internacionales que hacen investigación o que promueven la investigación, como Conectas, y han hecho investigaciones fantásticas en migración. Hay otra, por ejemplo,
de robo de arte por parte de agentes nazis. Hay un montón de investigaciones que han surgido, también en Concepción hay buenos ejemplos de investigación, y yo creo que básicamente hay un camino largo que recorrer, pero basta nomás seguir influyendo en la formación, en la motivación, y entender también que el periodismo ahora no solamente, la investigación no solamente lo que se da dentro de las redacciones, sino que tiene mucho que ver con compartir con otros medios. Entonces podrían hacerse fantásticas investigaciones en un medio regional de Santiago, o como lo muestran esas investigaciones en Antofagasta, de medios regionales en alianza con medios internacionales. Y para cerrar, en el fondo nosotros como universidad, la Universidad de Desarrollo nació en Concepción, entonces nuestra malla es idéntica en las dos ciudades, y en Concepción los estudiantes de periodismo hacen reportajes e investigación que han sido ampliamente premiados, y que hay también un esfuerzo por parte de nuestra universidad por ese ámbito. A nivel de capacitación, las cosas que hacemos en la red, a pesar de que hemos hecho algunos esfuerzos por salir, no nos resulta mucho. Hemos llegado a Valparaíso con un par de talleres, pero lo que es notable es cómo en casi cada uno de los talleres viene gente y hace el esfuerzo de viajar a capacitarse en técnicas de investigación. En todo, tenemos gente de Punta Arenas, Arica, que hacen el viaje solo para eso. El interés es regional. Bueno, les agradezco infinitamente a los 5 panelistas y a los periodistas, al señor ingeniero, al comandante y a los estudiantes de periodismo por habernos acompañado en este tercer foro de periodismo calidad de la Universidad de Texas.